Buenas noches, señores. Estoy súper contenta de que estén aquí. Esta va a ser una noche que sé que va a ser extraordinaria porque les tengo una invitada especialísima, una mujer a quien sigo hace un tiempo. Soy parte de su comunidad y está aquí con nosotros para ayudarnos a entender lo que es realmente la biodescodificación de la vida. Ese es el tema que traemos esta noche. Esta noche tenemos a Francisca de Codifica. Ese es el nombre de su comunidad en Instagram. Ella es terapeuta certificada de biodescodificación, ancestrología, psiconeurobiología y el Tao. Ujú, ¿No? Para así es. conocer a la mujer Ujú, sexual y para conocerte a ti mismo. Y a así es. pesar de que en nuestra comunidad vienen hombres, es mayormente una comunidad de mujeres. Así es que Francisca, bienvenida de verdad a este programa. Muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí, pues compartiendo lo que pueda hacerles útil a todas las personas. Qué bien, qué bien. Francisca, para los que tal vez no estamos tan familiarizados, cuéntanos, a pesar de que yo he aprendido muchísimo con tu comunidad y contigo, cuéntanos qué es la biodescodificación y cuál es la importancia en la vida del ser humano. Sí, vamos a ir a los orígenes un poquito porque por hoy hay tanta información que la gente a veces se confunde, ¿no? Es como, me descodificaron, pero en realidad fue una constelación, pero no sé, a veces la gente como que tiene los conceptos, pero no tiene el entendimiento de lo que es. Entonces, es importante aclarar. Como bien dice la palabra, biodescodificación es entender que todo en la biología tiene un código. Esto se llama código biológico. Entonces, cuando hablamos de biodescodificación, siempre nos vamos a basar en ¿qué? En la forma material, en la materia, en la biología, en la vida orgánica. Obviamente, espiritualmente entendemos que somos algo más que el cuerpo, que somos un alma, un espíritu, pero en el día a día, lo que tenemos para poder comunicarnos y entender esta parte espiritual es precisamente la materia. Llámese cuerpo, llámese tu economía, llámese tus relaciones, o sea, todo lo que tiene forma en tu vida tiene un código. Para que la gente lo entienda más profundamente, un código lo pudiéramos entender como un programa. Ujú. Entonces, existen programas en todos nosotros que los más fuertes, que a veces creemos que son programas como emocionales, etcétera, pero los programas más fuertes que tiene el ser humano son los programas biológicos, que son de sobrevivencia, de pertenencia, por ejemplo. La mayoría de los conflictos en nuestra vida a veces es porque sentimos que no pertenecemos o queremos pertenecer o tenemos apegos, o sea, o tenemos conflictos, por ejemplo, que se llaman en biología de territorio, donde yo no me siento dentro del territorio de una persona, o una persona que yo considero, suena feo, pero mi territorio está con alguien más, entonces yo me empiezo a enfermar, por ejemplo. Entonces, todo está conectado con códigos que tenemos biológicos que afectan ¿qué? A nuestro cerebro, que es el programador. Y entonces haciendo un esquema muy sencillo, que no es mío, de hecho es del doctor Hammer, que es el padre de lo que es la medicina germánica. Si alguien quiere un conocimiento más científico de lo que es la biodescodificación, se tiene que remitir a la medicina germánica. Ahí está la parte como más específica para los estudiosos. De hecho, hay libros gratuitos en Internet, pueden estudiarlo. Pero el esquema más simple para comprender es que tenemos un cerebro que comanda todo lo físico en nuestro cuerpo, órganos, sistemas, pero también comanda ¿qué? Que tú estés en un día, en una hora, en un momento específico, que hay un accidente, por ejemplo. También comanda ¿qué? Que tú vayas a una fiesta y conozcas una persona que luego te hace estar 10 años en terapia. O sea, el cerebro programa absolutamente todo lo que tú ves y lo que percibes conscientemente. Ahora, la tercera parte de esta ecuación o este triángulo que es cerebro, órgano o materia es nuestra alma. Y ahí es donde se hace tan interesante la descodificación. ¿Por qué? Porque alguien tiene que comandar al cerebro. El cerebro no actúa solamente porque se le ocurre. Y cerebralmente todos actuamos diferente. Por ejemplo, eh, te voy a poner un ejemplo muy aterrizado. En una familia, los padres se separan, entonces una de las hermanas, por ejemplo, puede haber vivido esa separación como qué, como un abandono. Ella sintió que papá la abandonó. Y Ujú. entonces en su vida puede que ella tenga una desvalorización y se enferme, por ejemplo, de los huesos. Es un ejemplo. Pero la otra hermana
viviendo absolutamente lo mismo, puede haber sentido que, ¿qué? Que su padre no la abandonó, sino que la traicionó. Y entonces, como la traicionó el referente masculino, ella en su vida va a decir, no, hombres no, yo voy a ser el hombre. Y se va a hacer masculina. ¿Y qué va a pasar? Se va a afectar en su matriz, en sus ovarios, en sus pechos quizás. Entonces, todas las experiencias que tenemos las procesa nuestra alma, que es diferente la tuya, la mía, porque viene de un pasado que ya nos metemos en temas místicos, es más antiguo y trae una información. Al procesar la información, se envía ¿a dónde? Al cerebro, que crea un código, y entonces el cerebro comanda una realidad, ya sea en el cuerpo, en las emociones, en la mente, en el trabajo, en el dinero, en todo. Entonces, en biodescodificación, lo que hacemos es entender dónde, cuándo se crearon los programas para intentar, ¿qué? Desprogramarlos, obviamente, y crear los programas que no sean debilitantes, que sean fortalecedores para lo que yo quiero. Más o menos así. Wow, o sea, yo me he quedado de verdad, wow, me he quedado asombrada de esta explicación interesantísima que has dado. Em, Cómo todo está conectado, señores. O sea, lo que creemos que para todas las personas que crean que nosotros solamente somos, qué sé yo, seres que estamos aquí por un tiempo limitado, ahí se termina todo. O sea, esto es o sea, esto rompe con todo eso, ese tipo de pensamientos y de esquemas y todo eso. O sea, es impresionante. Hubo algo que tú dijiste al principio que se me quedó grabado. Obviamente tú comprenderás que yo voy a ver esto varias veces, ¿verdad que sí? Porque esto está buenísimo. Hubo algo que dijiste que me interesó mucho porque mi comunidad es realmente, en su gran mayoría, a pesar de que trabajo con parejas, para mujeres que o han sufrido en relaciones amorosas de abuso emocional, físico o en relaciones narcisistas y o mujeres que solteras que quieren manifestar pareja o matrimonios que tienen problemas. Y dijiste algo al principio y era que dijiste como si una persona, si estábamos teniendo una dificultad con una persona, como que la rechazábamos y hay otro tipo de personas a quienes le damos la bienvenida o algo así. ¿Tú puedes ampliar un poquito más de eso? ¿Te referías al abandono y la traición? No, No. no, al principio dijiste, estabas hablando de cómo nuestro cuerpo empieza a manifestar los conflictos con situaciones o personas. Luego entraste en lo del cerebro y todo eso. Sin Sí, sí, embargo, sí. anteriormente hablaste de como que hay una especie de rechazo si no vamos junto con una persona y sin embargo, si vamos con otra persona, no tenemos esos síntomas físicos, ¿no? Ok, lo que pasa es que al final, no sé exactamente la frase que dije, pero bueno, si van surgiendo ahí dudas específicas, las vamos aclarando. Pero en términos generales, quiere decir que toda nuestra realidad, o sea, relaciones de tú a tú, lo que te sucede en el día, si en la calle el señor de aquí en México se comen tortillas, ¿no? El señor de las tortillas te trató mal, si algo sucede en tu realidad física, es porque eso es lo que nos cuesta entender a los seres humanos, no viene de la realidad física, sino que viene de una programación tuya. Es como lo que está de moda por hoy, que sabemos que nosotros creamos nuestra vida, pero a veces eso lo entendemos solo como, yo hago un decreto y me funciona. Entonces yo soy el creador de mi vida. Esa es la parte como más suavecita de entender ese principio. La parte realmente espiritual, y es la que a veces no queremos ver, es que toda mi realidad, incluido mi cuerpo físico, que es el mayor proporcionador de mensajes con las enfermedades y síntomas, ahí tenemos una clave tan tremenda para entender lo que nos pasa, pero todo lo que sucede en nuestra realidad nos está hablando de nosotros, de nadie más que nosotros. Entonces, esto se hace muy difícil porque dices, bueno, yo entiendo también todo el tema ahorita que es muy fuerte, yo también tengo mucha gente que es, por ejemplo, víctima de abuso narcisista y todo eso, y tú dices, bueno, pues que la persona es víctima, o sea, no voy a excusar a una persona que está enferma, por ejemplo. Obviamente, yo entiendo eso, pero eso es en el nivel que podemos observar. En el nivel más profundo, siempre, 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 aunque no nos guste, va a haber algo por lo cual tú estás generando esa experiencia. Ojo, no estoy diciendo que seas culpable ni responsable, ni mucho menos, no, pero hay un aprendizaje que es mucho más profundo que esa relación narcisista. Hay personas que vienen a vivir, y lo digo así fuertemente, a vivir un abuso. ¿Por qué? Porque hay un aprendizaje, puede ser que ni siquiera sea tuyo, eso es lo como
yo digo acá el término, en México usamos la palabra gacho, es como lo gacho de la biología, porque dices, bueno, ¿por qué yo fui abusada? Por ejemplo, si yo era una niña de 6 años, o sea, ¿desde dónde yo creé eso? Y dices, bueno, es que quizás en el árbol hubo muchas mujeres que hicieron lo contrario, o sea, abusaron de los hombres. ¿Cómo? Por ejemplo, fueron mujeres, no sé, que golpearon a sus hijos, que castigaron duramente a sus hijos, que estaban peleadas con los hombres. Entonces, la biología, si nos vemos como cuerpos y como energía, incluso no solamente como cuerpos físicos y como energía, tiene una ley que es compensatoria. Y no existe, esto nos cuesta también, no existe lo aleatorio. O sea, fue porque, me tocó, fue mala suerte. No, significa que hay una razón. O sea, toda forma, todo el mundo de la forma tiene un mundo que es intangible, que es el mundo, si lo viéramos desde la física cuántica, es la partícula está creada desde una onda. Eso lo entendemos hoy con todos los conocimientos de la cuántica. Entonces, no se trata de la partícula, se trata de la raíz, del origen de lo que está creando esto. Entonces, es muy desagradable porque a nadie nos gusta sufrir, absolutamente a nadie, pero todo lo difícil, todo lo que nos duele, todo lo que es injusto a veces, todo lo que dices, pero ¿por qué a mí si yo estoy actuando tan bien? Todo, absolutamente todo, tiene un mensaje que te está diciendo hay una parte de ti que está involucrada en esto y esa parte es tu alma, que tiene que tener una cognición o una conciencia. Y eso es lo más difícil del camino espiritual. Entonces, para mí la biodescodificación va más allá de una gastritis, va más allá de, no sé, las lealtades con mamá y todo eso, sino que para mí la biodescodificación se me hace excelente porque une una parte muy concreta, o sea, no estoy diciendo, no, yo estoy percibiendo, y no lo estoy diciendo como de manera ofensiva, sin desmerecer a los que canalizan y todo eso, pero no estoy diciendo, estoy percibiendo una luz así, que no sé qué, no, sino que estoy diciendo, mira, tu rodilla está así, significa que hay un porqué de eso. Y más profundo es, hay un para qué de eso. Si lo queremos hacer consciente, igual y nos liberamos de la enfermedad, igual y nos liberamos de la pobreza. Si no lo queremos hacer consciente, vamos a vivir siempre con eso, porque tiene un sentido. En biodescodificación lo vemos como se llama sentido biológico para todo. Siempre hay un sentido biológico, no hay nada aleatorio. Wow, 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 wow. Me encanta, me encanta. Ahora, siguiendo ese ejemplo que tú acabas de dar, yo sé que explicaste algo, pero quisiera bueno, te voy a hacer la pregunta, a ver lo que tú me puedes decir. Vamos a poner en ese mismo ejemplo que diste, una persona que fue, que sufrió eh, eh, por ejemplo, de Ajá. niña, ¿no? 6 añitos, como tú misma dijiste. Entonces, resulta que tal vez viene de una familia donde las mujeres fueron con los hombres. Sí. Entonces, mi pregunta a ti sería, en este caso, ¿no? Si una persona está trabajando contigo y te dice, ok, las mujeres de mis generaciones atrás hicieron esto, pero ¿qué tengo yo que ver con esto? ¿Significa que Claro. esa persona tal vez fue parte de esas mujeres o simplemente está pagando la deuda de esas mujeres? Sí, suena así bastante como feito, pero no es que paguemos por, Ujú, pero como te decía, la ley de la compensación, haz de cuenta, mira, aquí tengo los monitos, en el árbol genealógico lo vemos como así, ¿no? O sea, tenemos ujú, como alguien que está más atrás, la abuela, la mamá, o sea, es como una ujú, cascada. Y ujú. entonces, ¿qué pasa? Hay una ley física que dice que todo lo negativo se transmite por default. Eso quiere decir que lo negativo siempre tiende a ¿qué? A querer transmutarse en positivo. O sea, toda la oscuridad en algún momento aspira a la luz. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que quedó pendiente y resuelto, lo que no se liberó, en los árboles genealógicos se sigue transmitiendo, así como a veces heredamos, no sé, el tono de piel, los ojos, Ujú. los conflictos se transmiten ¿para qué? Para ver si alguien los resuelve. Entonces, Eso me encantó. Wow, wow. ahora, no se transmiten de la misma forma, porque en un árbol hay quien tiene resonancia con el conflicto de la bisabuela y hay quien eso no le afecta. Entonces, ya es todo un tema de ancestrología, pero en el árbol genealógico hay resonancias por nombre, por ejemplo, cuando les ponen el mismo nombre, la tatarabuela, no sé, Juliana, y la niña se llama Juliana también, la mamá Juliana, todas Julianas, es como que el wifi es directo. Wow. Pero Ujú, también hay resonancia por códigos de números. Acá los que saben numerología también entienden esa parte. Entonces, a veces, no sé, eres el mismo signo zodiacal que una abuela
y o naciste, no sé, el 2 de octubre y tu abuela nació el 28 de septiembre. O sea, hay una diferencia que se llama rango de resonancia, rango de lealtad. No, perdón, rango de afinidad, esa era la palabra, afinidad. El rango de afinidad comprende 10 días antes y 10 después de tu cumpleaños. Entonces, vas a tener una afinidad mayor con los ancestros que nacieron 10 días antes o 10 después de tu fecha de nacimiento. No del año, obviamente, sino que día y mes. Entonces, ahí tú pudieras saber que a veces es irrelevante, pero también es interesante decir, wow, tengo este doble, este doble. Y cuando lo haces y te das cuenta que estás analizando un tema en una persona y encuentras los dobles en el árbol, te quedas sorprendida porque dices, wow, es que tengo la misma vida que este fulano o esta fulana. Entonces, hay casos que a veces te horrorizan porque dices, bueno, ¿quién soy? He estado haciendo la vida de mis ancestros, por ejemplo. Es un área que vemos en biodescodificación. Ahora, en el ejemplo que me pusiste, puede ser por una lealtad a las ancestras, que puede ser, aquí viene lo gacho, porque puede ser porque es lo mismo o porque es al revés. Por ejemplo, como te dije, puede ser que porque las mujeres abusan de los hombres, pero también puede ser que hubo otros, o sea, que los hombres abusan de las mujeres y por una lealtad, por hacer lo mismo, repito el programa. ¿Hasta Entonces, qué? Hasta que haya la conciencia. La conciencia. Y me imagino que eso es parte de lo que tú ayudas a las personas que vienen a trabajar contigo a crear la conciencia, darse cuenta de lo que está pasando. Así es. Ahora, hay muchos caminos. Uno es hacer consciente el programa del árbol. Cuando lo haces consciente, hay que liberarlo. O sea, si yo toda la vida, aunque no lo sepa, estuve de acuerdo con representar lo mismo, en realidad no es difícil. Tengo que ponerme en desacuerdo, pero ya sabiéndolo. Entonces, es simplemente cortar las lealtades, acomodar el árbol, hacer duelos. Ahí sí decretamos, ahí sí expresamos, ahí sí investigamos cuando se puede. Cuando no se puede investigar, se trabaja a nivel simbólico. Esa es la ventaja del cerebro, que nos permite el símbolo. Entonces, quizás yo no tengo idea qué vivió mi tatarabuelo, pero sé que hubo un tatarabuelo. Y yo puedo llegar a decretar y meterlos a todos los ancestros en una bolsa y decir, ¿saben qué? Yo no acepto que trasciendan sus situaciones negativas. Si mi pobreza viene de algún conflicto, yo no estoy de acuerdo. Y se puede empezar a trabajar así también. Es a veces un poquito más incierto, pero sí llega a funcionar. Y eso no descarta que en tu vida, en el caso de la niña que vivió la, tenemos que trabajar liberando el trauma real de lo que ocurrió. Claro, claro, muy bien, muy bien. O sea, ayudarla a ella a liberar el trauma real de lo que ocurrió, porque realmente ocurrió a esa edad, y también ayudarla a liberar o a desencadenarse de esa, ¿cómo diríamos yo? De esas, de sus ancestros, ¿no? De lo que, Sí. de la lealtad con los ancestros, ¿no? Esto todo lo tenemos que trabajar integral, por eso sucede que a veces una persona va a una terapia y dice, no, es que hice esto, o hice una constelación y pues sané esto. Sí, yo no digo que no. O hay veces que no, pues es que hice eso, entendí y sané esto. Hay veces que no damos por dónde, porque yo intento con las personas trabajarlo todo, ¿sabes? Porque a veces el trauma que yo tengo, sí, lo libero y me siento un poco mejor, pero la lealtad sigue profunda. Y entonces va a volver a ocurrir una situación similar. O hay veces que alguien liberando el trauma, me reoriento, ya puedo tomar otras decisiones y ya el acuerdo con los ancestros se disolvió solo. Pero a veces hay que hacerlo todo, sobre todo cuando no sanamos, cuando nos damos vueltas sobre lo mismo. Y hay veces que el trauma está más profundo porque es como un trabajo de detective, porque pues está en el inconsciente. Imagínate, una niña de 6, 7 años, en ese momento hubo muchas situaciones, pensamientos, emociones, y cuando el cerebro no tiene una respuesta lógica, para algo, no hay una explicación, pero hay una emoción, se produce un shock traumático. Y ese shock traumático, haz de cuenta como el cerebro tiene que ejecutar y tiene que seguir viviendo, lo que hace el cerebro es lo mismo que hacemos con esto, con una USB. O sea, todo lo que la niña vivió en ese momento, pum, se encapsula y se va como a un solo punto. Y ese punto incluso lo puedes detectar cerebralmente como lo que conocemos como foco de Hammer. Te llega a aparecer en una, ¿cómo se llama? Una resonancia a nivel cerebral. Puedes encontrar los focos de Hammer, que son inflamaciones en áreas que están conectadas con los órganos. Wow. Entonces, todo lo que una persona vive se va a nivel de shock emocional del alma, pero el alma lo descarga en el cerebro como un programa. ¿Por qué? Porque la niña tiene que ir a la escuela, en el futuro va a tener novios, va a tener amistades, o sea, va a seguir la vida y puede tener la noción de que a mí me ocurrió algo. Hay gente que se olvida y dice, no, yo no he tenido abuso
ni nada, pero no se acuerda que, no sé, el tío la tocaba o cualquier cosa que sucedió. Entonces, esa es la parte que es como más a veces complicada de acceder, porque el Ujú, cerebro se protegió para no sufrir, obviamente. ujú. Una pregunta, ¿cuál Sí, entiendes tú que es la conexión entre el cerebro y el alma? ok, eso es muy interesante. El alma, em, yo, yo la entiendo diferente desde un conocimiento que se llama anatomía espiritual. Es muy Ujú, diferente a la religión. De hecho, cuando yo hablo de esto es muy polémico porque la gente se me va bien en contra, pero ujú, yo la entendí así cuando estudié biodescodificación. No es la parte más espiritual que tenemos. El alma, si tú te fijas, incluso las religiones te dicen que el alma es eterna. O ujú, sea, que siempre ha estado, está y va a seguir estando. ujú, Nada más que el alma es eterna en la línea temporal. Quiere decir que el alma está sujeta al tiempo. ujú, Siempre está y siempre ha estado y siempre va a estar a menos que nos iluminemos. Entonces, ¿el alma qué es? El alma yo lo veo como esto, como si fuera un contenedor de ujú, información de todo lo que está en el inconsciente, de tus ujú, otras vidas, de los ancestros, o sea, es una información que te conecta con la fuente, sí, pero es como una interfaz que conecta ¿qué? El cerebro con tu cuerpo físico ujú, y conecta tu parte más espiritual, que es ¿qué? Que es tu ser, con tu realidad. O sea, es la que se encarga de transcribir información. El alma siempre está llena de información. Y el alma también está llena de ¿qué? De pena, culpa y remordimiento. Porque el alma trae, al venir del pasado, trae una carga negativa. Pero nuestro ser, que es muy difícil hablar del ser, porque como yo te estoy hablando con este envase físico y estoy ujú, procesando el lenguaje con el cerebro físico, ujú, hablar del ser, yo tendría, para decirte y que a todos les quede claro lo que es el ser, yo tendría que estar iluminada y estoy bien lejos de estar iluminada. Entonces, entiendo. el ser, ese sí, es tu ser el que está conectado con la fuente. Y toda Ujú, la gente cree que vive desde el ser, pero eso es falso. O sea, si yo realmente estuviera conectada con mi ser, en el momento que yo tengo cancelado, pero no sé, yo tengo una fractura, por ejemplo, aquí, si estoy ujú, conectada con mi ser, yo tendría la fractura y puedo hacer así, quitarme la inflamación en el segundo ujú, porque accedo a toda la información. O pudiera tener una deuda y en el momento materializar en mi cuenta, no sé, $1.000.000, porque el ujú, ser tiene acceso a toda la información, pero estamos ujú. muy lejos de esa realidad. Tenemos nuestra alma, que es la que está trabajando para a veces acceder a estados del ser y a veces entender nuestro cuerpo. Entiendo, Es muy entiendo. complejo porque es un tema que se topa con religiones, creencias, Sí, etc. sí, 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 definitivamente. Por eso te lo pregunté, porque tenía curiosidad precisamente por mi religión, ¿no? Ujú. Muy interesante. Ok, una pregunta, Francisca. ¿Cuál es la diferencia entre la descodificación y la constelación? Ok, no tiene absolutamente nada que ver. Por eso te decía, Ujú, vamos a aclarar conceptos, porque en biodescodificación lo que hacemos, de hecho, son protocolos que son de biodescodificación. Lo primero es entender el cuerpo físico y entender cada órgano, cada pieza del cuerpo conectada con un conflicto emocional del alma que impactó un área del cerebro. ujú, Entonces, siempre en biodescodificación hacemos un mapa del cuerpo, un historial, por ejemplo, de las enfermedades que han habido. Si yo veo una persona y sé qué enfermedades tiene actualmente, puedo saber los conflictos que no ha resuelto en su vida. Si sé todo el historial de enfermedades, puedo saber lo que su alma viene a trabajar esta vida, por ejemplo. Entonces, ujú, eso trabajamos en biodescodificación, con el cuerpo físico. ujú, También trabajamos con lo que se llama el proyecto sentido. En el proyecto sentido vemos todo lo que ocurrió en el embarazo de mamá 18 meses antes del nacimiento. O sea, mm, incluye la concepción, pero también 9 meses antes de que una persona sea concebida, hasta aproximadamente 9 meses de lactancia. O sea, todo ese periodo ujú, se le llama proyecto sentido y lo vemos en biodescodificación. Y trabajamos con los ancestros. A veces la gente se confunde porque hacemos a veces dinámica en que volvemos a poner en orden a los ancestros. Y eso tiene mucho que ver con las constelaciones. Lo que pasa es que ujú, en las constelaciones lo que se hace es una dramatización, o sea, una representación que pudiera ser como teatral incluso, en ujú, donde se hace un acuerdo que una señora que ahí está por asuntos, entre comillas, aleatorios, ya ves que no ujú, existe, pero por asuntos aleatorios, esa señora va a representar a mi madre. Y como en ujú, el mundo de la información todo es fenomenológico, Bert Hellinger creó esas dinámicas en las cuales lo que yo estoy cargando de mis ancestros se puede representar
de una manera totalmente intuitiva. Entonces, las constelaciones es eso, es una dinámica en que yo entiendo las jerarquías de un árbol genealógico, acomodo esas jerarquías y al final, ¿para qué es todo esto? Para que fluya el amor. Por eso son los órdenes del amor, tiene que ver con eso, de cómo se acomodan esas dinámicas. Y es un asunto fenomenológico, o sea, tú vas a un lugar y representas, ya sea con figuritas y así. En biodescodificación, los procesos con los ancestros son como más directos. A veces haces actos simbólicos, pero son diferentes a las constelaciones. Trabajas más con duelos, los protocolos son más de reconocer, expresar, escribir. En biodescodificación usamos mucho la escritura, entonces son diferentes. Pero están conectados, pues, porque al final de cuentas estoy ordenando la información. Muy, muy interesante. Ahora, con este ejemplo que tú acabas de dar, ¿qué tal si van a investigar qué pasó 18 meses antes de la concepción de una niña? Sin embargo, mamá ya murió, mamá no está presente, no hay, y la niña no tiene idea, no hay a quién preguntarle. ¿Qué pasa ahí entonces? Ahí lo trabajamos simbólico, como te decía. Hay casos que está fuera de las áreas de que yo manejo, no manejo directamente eso, pero hay quien lo puede realizar a través de hipnosis, por ejemplo, en donde yo puedo acceder a la información porque pues yo la viví y antes de ser concebida la viví como alma. Entonces se puede alcanzar a través de hipnosis, o si no quieres llegar como una información exacta o no quieres someterte a un proceso de hipnosis, se puede hacer en una meditación en donde tú puedes pasar por esos momentos y que te llegue cierta información. Y la que no te llegue igual la puedes descartar. Tú puedes también posicionarte y decir todo lo que haya ocurrido con mi madre en este momento, con mis padres, los conflictos que hubo entre ellos, yo decido no tomarlos. Entonces realizo mi propio sentido de vida, a pesar de que me crié dentro de mamá, pero mamá, te regreso todo esto. Y si mi mamá no vive, puedo ir simbólicamente, no sé, al cementerio con una foto y simbólicamente, no sé, darle un ramo de flores y decirle yo te regreso esto que hubo en el proyecto sentido. Pero hay que estudiarlo en detalle para que la gente primero entienda qué es el proyecto sentido. Y ya después lo trabajamos. Si hay información es excelente, porque se descubren cosas y cuando tu cerebro cognita algo, cognitar quiere decir que entiendo las causas más profundas. Entonces me doy cuenta que, no sé, en el embarazo de mi madre tuvo depresión y se quería quitar la vida. Entonces, por ejemplo, no sé, yo tengo insomnio. Y nunca había conectado que tengo insomnio porque si yo peligraba en el vientre de mamá, ¿cómo ese bebé se va a relajar? Entonces, cuando el cerebro entiende eso y lo cognita, ¿qué sucede? Hay una gran parte que se libera y digo, mamá, esto no es mío. Yo merezco descansar, yo merezco estar tranquila, no hay peligro ya. El peligro ya fue hace muchos años atrás. Me encanta, me encanta. Ahora te tengo otra pregunta, de verdad, esto me llamó mucho la atención. Estabas hablando de entender cómo el cuerpo físico está conectado con conflictos emocionales y todo eso. ¿Qué tal si como muchas mujeres en esta comunidad, que espero, señores, aquí abajo, como le dije al principio, vamos a tener toda la información de Francisca para que ustedes se puedan poner en contacto con ella, ser parte de su comunidad y trabajar con ella directamente? ¿Qué tal si, como muchas mujeres de esta comunidad van donde ti y el problema de ellas es, tienen X cantidad de años queriendo tener una relación sana con un hombre y no lo consiguen? Todo el tipo de persona que viene a su vida, los hombres que vienen a su vida, no resultan ser su pareja y las cosas no funcionan. Y una mujer quiere trabajar contigo. ¿Qué le dirías o cómo, desde qué punto de vista mirarías esto? Sí. Lo primero que tenemos que hacer es quitarnos la fantasía romántica de lo que es una relación. O asumir esa parte romántica y disfrutarla cuando está, y cuando no está, seguir disfrutando tu vida. ¿Por qué? Porque el romanticismo realmente nos da vida. Y te lo digo así fuertemente porque es algo que muchas mujeres, los hombres también sufren de esto. Queremos encontrar a alguien perfecto, con todo lo que queremos y necesitamos. Sin embargo, tenemos que entender que el mundo es de resonancia. Entonces, tendríamos que ser realmente perfectos para encontrar a alguien perfecto. Hay una película muy buena que se llama El hombre perfecto. Está por ahí, hace poco la sacaron en cine, o no me acuerdo en qué plataforma, pero la pueden ver. Se llama El hombre perfecto. A propósito de esto. Entonces, no somos perfectos. Y entonces, la pareja realmente, el sentido espiritual de la pareja es un aprendizaje.
Sí, Y señor. aprender y crecer duele. Por eso hoy por hoy, pues no queremos tener pareja. O sea, es como, no, pues mejor sola, mejor solo. ¿Por qué? Porque no quiero volver a pasar por la misma herida de abandono, de, no sé, desvalorización, lo que sea. Entonces, yo siempre digo que meditar en el Himalaya es un 1% de lo que es el camino a la iluminación. Para mí el camino de la iluminación es la pareja. El camino de la iluminación es la pareja. Entonces, tú te iluminas en la pareja, ¿por qué? Porque vas a ver siempre tus peores demonios, tus peores miedos, lo que viviste en la infancia. Entonces, a mí la pareja se me hace excelente, lo voy a decir muy fría, pero se me hace excelente como un laboratorio de crecimiento personal. Y disfrutamos Totalmente. el cine, las flores, lo romántico, todo eso. Claro que sí, a mí me encanta, yo soy bien romántica, pero cada vez me queda más claro que no es el objetivo de la pareja. O sea, disfrútalo, pero tú estás en esta vida aprendiendo. Entonces, hay veces que yo tengo conflictos con mi pareja y me duelen porque pues también soy humana, tengo mucho conocimiento, pero también tengo heridas, también tuve papás que hicieron cosas que quizás no eran las que yo quería. O sea, tengo una historia también que tiene algo que ver. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo conflictos con mi pareja, lo primero que hago es entender qué parte de mis heridas no está resuelta. O sea, ¿por qué demonios me estoy topando con esto de nuevo? Y Sí, entonces, señor. ahora, te digo ahora porque hasta hace poco tiempo no pasaba así. Antes yo me echaba a llorar y sufría y entonces mandaba a la pareja al infinito y más allá y entonces seguía reprogramando el programa de estar sola, que es un programa de mi familia. Entonces, hoy por hoy aprendí un poquito más a observar el conflicto, entender las emociones. Eso es algo que yo le enseño mucho a las mujeres de validar las emociones, porque nos enseñaron que somos dramáticas, que somos hormonales. Acá en México lo decimos un poco vulgar, pero lo voy a decir porque todo el mundo lo dice así, que es como las mujeres las hacen de pedo. O sea, la voy a hacer de pedo. Y yo tuve que aprender conmigo a decir, ok, puede ser que esté exagerando, pero a mí me duele. A mí me duele esto y no quiero esto. Y entonces ahí es cuando la mujer es otro tema muy amplio, pero la mujer debe sacar dentro de su femenidad su parte masculina de poner límites. Sí, señor. Entonces yo les digo a las mujeres, sí, es bonito que quieras esto, pero primero vamos a trabajar en ti. ¿Qué partes todavía están lastimadas? ¿Qué partes no has entendido? ¿Qué patrón de hombres te encuentras? Ok, y esto. Entonces vamos a quitar todo esto y en la siguiente pareja quizás vas a dar otro peldaño. Y no te miento, te vas a volver a topar con otro demonio, quizás más chiquito, o con uno totalmente nuevo. Entonces dices, ok, aprendo de la experiencia. Y ahí te va. Si ambos están aprendiendo conscientemente en esta vida, eso fortalece la relación. Totalmente, Y si uno no totalmente. está en el mismo juego, lo dice la Cábala, no lo digo yo. La Cábala tiene un libro muy bueno que se llama Reglas Espirituales de las Relaciones, y ahí dice que si una pareja no está en un mismo nivel de conciencia, la relación no va a funcionar. Y me encanta todo esto que has explicado, todo esto que planteas y eso que yo siempre comparto con la mujer, que es esta idea novelesca de Disney, de las relaciones amorosas, que no funciona. Me encanta que dijiste que esto es cuestión de resonancia, cómo realmente estamos tan de acuerdo que de verdad, o sea, la pareja es el espejo más grande que nosotros vamos a tener para lo que necesitamos crecer cada uno y trabajar. Y también Nilda Ajá, Chiaraviglio de sí, México, que me sí, encanta, que es una experta extraordinaria, siempre dice, las relaciones se construyen. ¿Y todos los cómo la días. vamos construyendo? Diariamente, Ujú, diariamente. No es que es una, como una varita mágica y todo está perfecto y todo maravilloso, ¿no? De ujú. verdad que sí. Wow, Francisca, se nos ha ido el tiempo Súper y rápido. siento que volando. Primero que Ujú. todo, Francisca, te hago la invitación públicamente, formalmente, para que regreses de Claro que sí. nuevo. Nos encantaría ahondar un poco más contigo. Esto ha sido enriquecedor. He tomado un montón de notas y voy a ver el video otra vez. Francisca, de verdad, gracias por haber Ah, estado con gracias a ti, nosotros. hermosa. De verdad que se ha sido maravilloso. Señores, aquí abajo les dejamos toda la información de Francisca y me gustaría, Francisca, antes que nos despidiéramos, si le quieres enviar algún mensaje de ayuda, Mm. de ánimo o de lo que tú quieras a las mujeres que se unan aquí a la comunidad. Sí, em, que es una frase un poco cliché, pero si la entendemos en su profundidad nos ayuda mucho a entender que estamos todos aprendiendo cuando todos los días. Entonces yo sé que a veces cuando niños no nos gustaba tanto a veces ir a la escuela,
pero estábamos en la escuela y pues había que ir y de pronto un día te gustaba, un día te regañaba el maestro, un día sacabas una buena calificación, te ponías contento, otro día no, y la vida es igual, nada más que es una escuela a veces un poquito más fuerte. Porque a veces de niño salías de la escuela y luego te divertías haciendo lo que tú querías. Pues en la vida generalmente pues no nos vamos a salir de la vida, elegimos estar vivos. O sea, si ya naciste, elegiste estar vivo. Entonces, el entender que hoy me levanto en la mañana y hoy es un aprendizaje. Y entonces entender que incluso los momentos difíciles, los tristes, son momentos para procesar cosas y hay que sentir la emoción. O sea, me siento triste, estoy enojado y no pasa nada. Osho lo decía pues como una nube que pasa, la emoción debe venir como cuando eras niña y llorabas por un dulce y luego te daban otro y tú seguías creciendo. Entonces suena un poquito superficial, pero a veces con la pareja tenemos que hacer lo mismo. O sea, querías eso para toda la vida, disfrutaste lo que disfrutaste, no perdiste nada. Aunque te hayan engañado, traicionado, no perdiste porque tú disfrutaste y tú diste amor. Hiciste lo mejor que pudiste, aunque no hayas dado amor, aunque te hayas equivocado, aunque hayas cortado la cabeza, no sé, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Fue una experiencia, fue una experiencia. Y si hay dolor, vives el dolor, pero luego entiendes qué pasa. Y el mayor consejo, yo siempre le digo a la gente, siempre ir a más, no a menos. O sea, en el futuro tenemos carga positiva, podemos ir a más. Si estoy sufriendo, por ejemplo, porque se terminó una relación, ponte a pensar que la siguiente va a ser mucho mejor. ¿Por qué pensamos, no, ya no voy a tener eso? O sea, qué padre, porque ya no vas a tener lo que no te gustaba. Entonces piensa que la siguiente es un peldaño más. Si fracasó tu negocio, no has podido emprender bien, ok, la siguiente vez voy a ir a más. Y si no voy a más, tengo otra experiencia y esa experiencia me hace más sabio, más sabia. Entonces, si cambiamos ese enfoque, podemos ver que los momentos negativos son excelentes para aprender. Y tomamos el aprendizaje rápido y ¿qué sucede? La magia. Ya no hay tantos momentos negativos o no tan profundos. Ya los ves como, bueno, esta persona está decidiendo diferente, interesante. Esa persona es libre de decidir así. Yo decido así. Y soy libre siempre de decidir. No me gusta, ok. ¿Qué quiero esto? Vamos. Lloro mis lágrimas y sigo adelante. O trabajo en la situación para seguir, por ejemplo, en conjunto con esa persona. Pero ¿para qué quiero pasar la vida lastimándome o sufriendo? Ese es mi consejo global. Me encanta, Francisca. De verdad que sí, te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Esperamos tenerte pronto de Claro nuevo. que sí. Y buenísimas noches a todos ustedes y nos vemos el domingo con temas especiales para ustedes. Buenas Pues noches. muchas gracias. Un besito. Gracias a ti, Gracias a todos y Francisca. a tu comunidad. Gracias. Gracias. Bye bye.